buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena como siempre Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. Hoy vamos a empezar en la primera parte de noticias en la agrupación de cofradías, y es que el viernes vivimos y estuvimos en un acto de importancia que marca un hito en la actualidad cofrade. Nuestro compañero Manu León estuvo hablando, entre otras personas, con el pregonero de la Semana Santa, con el presidente de la agrupación de cofradías, en este acto en el que el pintor del cartel oficial de la Semana Santa, José Luis Puche, y el pregonero, Javier González de Lara, fueron oficialmente nombrados en sus cargos. Con José Luis Puche vamos a hablar en la segunda parte del programa de hoy, en la tercera, mejor dicho. Después de las noticias tendremos a otro protagonista. Con Puche tenemos muchísimas ganas de conocer y sobre todo de darte a conocer en profundidad a la persona, pero también al cofrade que hay detrás de un artista inmenso y que el gran público está conociendo a nivel local ahora, después de una trayectoria internacional de una dimensión grandísima. Como siempre, en Cofradías, en 7 Televisión, nos gusta sacar el ámbito más cultural, más antropológico de nuestras hermandades. Hoy vamos a tener al escritor y periodista Pablo Bujalance, un artista de cuya pluma los cofrades sabíamos por sus crónicas en Málaga Hoy, y el año pasado se nos reveló como un pregonero excelso en calidad, en forma y en fondo. Un escritor que ofrece en su obra una visión profunda de la verdad con mayúscula, de su verdad. Y antes de empezar, te dejo con unas palabras que son de él. Por más que no exista una manera humana de comprender ante el horror de la injusticia, el mismo horror que nos sacude hoy a diario, en un mundo donde tantos inocentes siguen muriendo en la cruz, ella tiene la llave que abre todas las puertas. No ser yo para que tú seas. Empieza Cofradías en 7 Televisión. Disfruta que empezamos. Después de escuchar estos sones de Cristo de la Buena Muerte de la banda de cornetas y tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, empezamos con el bloque de noticias. Antes, por supuesto, te tengo que presentar a las dos personas que hacen posible este programa en este equipo
y de los que veis en cámara. Luego tenemos a Alex, a Francis, a mucha más gente detrás de las cámaras, pero a los que veis cada miércoles por la noche, vamos a saludarlos ahora mismo. Jaime, muy buenas noches, Jaime Moreno. Muy buenas noches, Fran, ¿qué tal? Una semana donde hemos tenido una bendición, hemos tenido un viernes pasado interesante con ese nombramiento de pintor y pregonero, una semana que, que además va a terminar este domingo con un acto glorioso, una semana interesante. Sí, veníamos de cierta calma, ¿no? Sobre todo en lo cultural y la solemnidad de Cristo Rey, el fin del año litúrgico, pues ha puesto de relieve otra vez la actividad frenética cultural que tienen las hermandades y cofradías de Málaga. Y por supuesto hemos tenido la suerte de asistir a un acto extraordinario, porque no se bendice un titular de una hermandad todos los días. Y bueno, luego contaremos sobre ello, claro. Claro, porque también tenemos que contar ambiente, impresiones de esa noche de viernes en la que Manu León estuvo en la agrupación de cofradías, en ese acto de presentación y de nombramiento del pregonero y del pintor del cartel. Manu, buenas noches. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Es una de esas noches con sabor cofrade, estaba todo el mundo por allí, ¿no? Sí, le llamó la atención que la iglesia de San Julián pues estaba muy nutrida, no solo de la agrupación de cofradías de la agrupación, sino de muchos cofrades que se pasaron por allí pues para presenciar la presentación tanto del pregonero como del pintor. Hoy tenemos al pintor, a José Luis Puche. ¿Pudiste hablar con él? Pudimos hablar con él, no delante de cámara, porque como vendrá el programa pues lo tendremos por aquí, pero sí, le dimos la enhorabuena tanto a José Luis Puche como a Javier González de Lara. Y con Javier sí pudiste hablar, luego lo vamos a escuchar. ¿Qué tal tu impresión con Javier? Javier pues dio la... Es que el acto en sí fue muy personal, se apeló mucho a la persona porque Laura Berrocal fue una presentación muy emotiva. Y Javier González de Lara, pues su humildad cofrade, como él lo dijo, nos llevó a querer escucharlo, sin duda. Luego lo escucharemos, precisamente gracias a tu asistencia a ese acto. Javier González de Lara, que hace no mucho presentó o fue presentador de ese acto del cartel de Semana Santa, si no recuerdo mal, hace un par de años, y llamó la atención precisamente por eso que estaba diciendo Manu, por esa sencillez, esa humildad, esa modestia con la que nos deleitó en aquel teatro Echegaray. Pero ya llegaremos a esto, ya te hemos adelantado mucho. Vamos a empezar con las noticias de este fin de semana. Jaime Moreno, hemos tenido cultos y celebraciones religiosas que destacar, bendición aparte. De forma abundante. Vamos a iniciar este amplio repaso a la repleta agenda cultural conformada en la última semana, especialmente con motivo de la solemnidad de Cristo Rey. Y nos vamos hasta la parroquia de Santa María de la Encarnación, Ave María, donde, como ya informamos la semana pasada, se ha celebrado ya el piadoso quinario que desde el pasado miércoles, con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, el culto a nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo finalizó el pasado 23 con una solemne función principal oficiada por el reverendo don Santiago Correa Rodríguez. Y en la parroquia de Santo Domingo, durante los días 22, 23 y 24, se celebró solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima, en la capilla de la propia congregación en el templo dominico. El triduo, que fue oficiado por el reverendo don Salvador Gil Cantos, tuvo la puesta en escena de cada una de las funciones en un imponente altar efímero preparado por la propia congregación para dicha conmemoración. Y desde el Perchel de Santo Domingo nos vamos hasta la parroquia de San Vicente de Paúl, donde la Hermandad de Humilde y Paciencia celebró la solemnidad de Cristo Rey en honor a su titular. Tengamos en cuenta que es la última misa de Cristo Rey con la imagen de Ramos Corona como titular. Si Dios quiere, el próximo año, 2020, será bendecida la imagen que está realizando en su taller el artista malagueño José María Ruiz Montes. Una celebración en la que, por supuesto, muchos hermanos de Humildad y Paciencia quisieron estar presentes. Y también en la ermita de Zamarrilla, el mismo 24 de noviembre, en este caso a las 11 de la mañana, se repitió la conmemoración de esta solemnidad. En este caso, con la celebración de Santa Misa y posterior besapié al Cristo del Santo Suplicio. Y llegamos hasta el centro de la ciudad, donde 3 conmemoraciones más de la solemnidad vinieron a rubricar la importancia que la solemnidad tiene dentro de nuestro contexto cofrade. En la parroquia de San Juan Bautista, a las 11 de la mañana, se celebró solemne Eucaristía en honor a su sagrado titular de azote y columna, para posteriormente pasar al tradicional y devoto besapiés de la imagen. También en el centro, en la capilla de la Cofradía de la Paloma, tuvo lugar el domingo 24 la celebración de la Misa de Cristo Rey en honor al Señor de la Puente. Una celebración que estuvo precedida desde el día antes con el besapié al Señor que realizara Juan Manuel López Miñarro.
Y finalizamos este repaso a la solemnidad de Cristo Rey en la añeja y renovada parroquia de Santiago Apóstol, con la solemnidad celebrada en honor de su excelso titular, nuestro Padre Jesús de la Sentencia. En concreto fue a las 12 del mediodía. La imagen se dispuso en su capilla sobre peana de carrete en madera dorada y lució la túnica bordada ejecutada a base de hojas de cardo. Pasamos al apartado musical e informamos sobre 3 eventos musicales que han tenido lugar con la festividad de Santa Cecilia en la propia capital y provincia. Empezamos en el Aurín el Grande, con motivo de la festividad del 40 aniversario de la agrupación musical cultural Santa Veracruz, conocida como La Pepa. Tuvo lugar en el Teatro Antonio Gala a las 6 de la tarde, con un concierto en el que también se presentó un CD y un sello conmemorativo de esta efeméride. Y el sábado 23 a las 7 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville se presentaron ni más ni menos que los nuevos uniformes de la agrupación musical San Lorenzo Mártir, en un acto, por supuesto, con concierto, que fue dirigido y presentado por el antiguo hermano mayor de la Cofradía de los Viñeros, Leopoldo Guerrero. Un uniforme original y que te invito a que le eches un ojo en redes sociales porque la verdad que llama mucho la atención. Y concluimos este apartado musical de nuevo en la provincia, con un concierto en la localidad de Campillos que tuvo lugar el pasado domingo a las 11:30 y celebrado en la explanada del Ayuntamiento con la participación de las bandas de cornetas y tambores de la Coronación y Nuestra Señora de Lágrimas, la Sinfónica Virgen de las Angustias, la Municipal de Campillos y la Agrupación Musical de la Veracruz. Y pasamos a procesos electorales, como hemos visto esta semana, con la Cofradía de Zamarrilla y estudiantes que han celebrado cabildo de elecciones. En concreto, en la Hermandad de la Calle Mármoles, la Hermandad de Zamarrilla, a pesar de haberse producido en los primeros un resultado claro y la posterior retirada de las otras candidaturas, el cabildo tuvo lugar el pasado 21 de noviembre con una participación de 339 hermanos, que dejó un resultado para la única candidatura encabezada por don Salvador Valderrama, con 298 votos a favor, 38 en blanco y 3 nulos. También seguimos con elecciones. En la Cofradía de los Estudiantes, Jorge Alcántara ha sido elegido hermano mayor con 127 votos a favor, 6 votos en blanco y 10 votos en contra. Enhorabuena a los 2 nuevos hermanos mayores, seguro que muy prontito estaremos con ellos aquí en Cofradías en 7 Televisión. Y nos vamos a ese acto del que hablábamos al principio, ese acto en el que ha estado Manu León, estuvo el pasado viernes, y es que la agrupación de cofradías el pasado viernes, como te decía, se realizó el acto de nombramiento del pregonero y del pintor del cartel, de Javier González de Lara y de José Luis Puche, un acto en el que tanto Laura Berrocal como Salvador Pozo fueron dando paso a los nombrados, a los nominados, y pudimos hablar con 2 personas. Pudimos hablar con muchas más porque Manu se desenvuelve muy bien en esos ambientes, pero sobre todo vamos a escuchar a 2 personas. Primero a Javier González de Lara y luego ya te lo digo. Ha habido mucho cariño, mucha proximidad y sobre todo un abrazo cofrade, un abrazo hacia mi persona, diría que inmerecido, pero a la vez que me hace sentir tremendamente gratificado, ¿no?, por el momento tan especial, tan hermoso. Yo creo que es una experiencia vital que vamos a intentar ponerle todo el alma, todo el corazón para hacerlo lo mejor posible. Es muy pronto saberlo aún. Ahora estamos intentando romper ese dragón de 7 cabezas que es el folio en blanco para empezar ya con las primeras ideas, las primeras líneas. Algunas cuestiones están ya esbozadas, pero yo creo que lo que hay que intentar es un pregón que es muy difícil, que es muy subjetivo, que habrá hermanos o cofrades o incluso quienes no están en el mundo de las cofradías que les guste más, les guste menos, pero lo que hay que intentar es llegar próximo a las vivencias y a las experiencias que tienen todos, ¿no? Todos los hermanos que salen en sus cofradías, que han vivido momentos especiales, particulares y familiares muy cercanos a sus propios titulares. Yo lo que pretendo ante todo es transmitir mi testimonio de fe y mi visión personal y subjetiva del significado verdadero de la Semana Santa. Después de estas declaraciones de Javier González de Lara, Manu tuvo la posibilidad de hablar con el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia. Hoy un día muy bonito, ¿no?, hacer los nombramientos oficiales del pintor y el pregonero de la Semana Santa del año 2020, pues todos los días no se hace, ¿no? Y es verdad que son 2 personas con las que, bueno, son personas muy cofrades, son grandes profesionales que se ponen a disposición de la Semana Santa. Javier González de Lara, pues una persona que viene del sector empresarial, una persona con fe, que ya presentó el cartel de Semana Santa
cuando el cartel de Raúl Berzosa, con muchísima vinculación con varias cofradías. José Luis Puche, una persona pues reconocido y conocido a nivel nacional e internacional, y contar con ellos pues la verdad que es un lujo, ¿no? Y además acompañado por anteriores pregoneros, por anteriores presidentes, por anteriores pintores, por hermanos mayores. La verdad que ha sido un acto muy emotivo. Sí, está previsto que sea el 9 de enero en el Teatro Echegaray. Otra de las noticias que nos llega desde la agrupación de cofradías, y en concreto desde la Comisión de Horarios y Itinerarios, es el acuerdo de las hermandades y cofradías del Viernes Santo, que han ratificado de forma unánime sobre el orden de paso y horario que ya tuvieran en la Semana Santa de 2019. Y también comentar, por último, el regalo que desde la intergrupacional se ha efectuado al Cristo de la Victoria de la Hermandad de Santa Cruz, con motivo de su bendición el pasado sábado 23 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Se trata de un juego de potencias para la imagen del Señor que fue entregado antes de la ceremonia en la que la agrupación de cofradías ejerció de padrino institucional. Y con esto nos plantamos en el singular y excepcional acto que se supone para los cofrades de la ciudad la bendición de una nueva imagen destinada al culto público. Y es que no todos los días se bendice una imagen titular, en este caso el sábado 23 a las 7:30 de la tarde, en el contexto de la misa parroquial. El delegado de Hermandades y Cofradías, Manuel Ángel Santiago, bendijo la imagen del Santísimo Cristo de la Victoria, nuevo titular de la Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, obra de José María Leal, y un Cristo, Jaime, que tiene, como nos decía Kini en el programa, mucho mensaje, y que tú también has tenido a bien, bueno, pues dar unas pinceladas sobre su hechura. Sí, es un Cristo basado en el barroco más original andaluz del 17, que recorre la historia del arte cristiano, evidentemente, con una parada bastante importante en la mitad del siglo XX, con la figura de Francisco Buiza Fernández, y que finalmente desemboca en el siglo XXI, que es donde nos hemos encontrado con esta hechura, con unos grafismos muy veristas por parte del autor de la imagen. El crucificado, que no acaba de desplomarse, posee unos evidentes patrones que lo alejan de la quietud de la muerte, pero sin abandonar la transmisión de una espiritualidad calmosa. A la crucifixión de 4 clavos aporta la rareza de dos en los pies. Debemos sumar una compleja estructura tirante de cuerdas que anuda su sudario al cuerpo y dejando descubierta la cadera derecha. El torso, de un barroco tendente a lo clasicista, desemboca en 2 brazos que se abren hacia la cruz y culmina con unas manos agarrotadas que dejan señalar con la posición de los dedos el signo de la victoria. Culmina la obra con una poderosa cabeza que se desploma ligeramente hacia la derecha y que, coronada con una voluminosa corona de espinas, acentúa el dolor de la victoria de Cristo. Es una imagen que ha llamado la atención porque es una imagen de un imaginero, valga la redundancia, no muy conocido o no conocido prácticamente en Málaga. Y bueno, pues habrá que ver cómo llevan a cabo desde la Hermandad de la Santa Cruz ese fomento de la devoción. Ya nos dijeron que era la principal intención, el fomento de la devoción por delante de cualquier intención de salir el Jueves Santo. Sí, es la principal labor que tiene que iniciar la hermandad, que es dar a conocer la imagen y bueno, mostrarla como patrón de fe, donde los cristianos que acudan a la feligresía de San Felipe puedan sentirse reflejados, porque desde luego la imagen sí tiene ese porte y esa, como se ha venido a llamar últimamente, esa unción sagrada que llama a la devoción. Es un Cristo que está puramente basado en los postulados posttridentinos y que invita al rezo y a la compasión y a la contemplación también de la imagen. ¿Pudiste ir a San Felipe a verlo? No pude, ¿Lo has podido ver en lo he foto? visto en foto y la verdad que me ha gustado más. Como la imagen en sí, muy invita al rezo, pero la imagen que ha subido la corporación del retablo que se encuentra bajo la cruz, la imagen de Santa Cruz, de la titular Mariana, la verdad que ha quedado muy... A mí me gustó mucho lo que montaron en el bajo coro de San Felipe, le sacan un partido, un espacio prácticamente perdido de la iglesia, y luego me ha gustado mucho algo que hablaremos la semana que viene seguro con una de las invitadas, esa rosa amarilla a los pies del Señor en la capilla, el regalo de la cofradía de Pollinica. Hay mucho lazo de unión entre los pollínicos y Santa Amparo Cruz. y misericordia. Ya hablaremos de ello la semana que viene. Bueno, Manu, tenemos para esta semana concierto, triduo, conferencia, una agenda como siempre cargadita, ¿verdad? Elaborada para los deberes de aquellos cofrades que quieran vivir la Semana Santa todo el año. Además de lo que tú nos traes hoy en la agenda, este viernes en el periódico Viva Málaga vais a tener toda la información sobre ese rosario votivo que tiene lugar el domingo día 1
a las 10 menos cuarto de la mañana desde la iglesia de los Santos Mártires con la Virgen de los Remedios. Ese es uno de los actos que hay en la agenda, Manu. Hay más. Hay más, como con música, culto, convivencia, charlas. Pues nos vamos con eso. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Hasta la semana que viene. En cuanto a la agenda, cofrades, hoy día 27 comienza el triduo del 125 aniversario del sepulcro en la iglesia Santa Ana del Císter a las 8 de la tarde. Mañana, jueves 28, en la Casa Hermandad de la Aspiración tendrá lugar la charla de Cristo de la Aspiración a las 8. El sábado 30 se celebrará la convivencia de Salesianos a las 12:30 de la mañana en su propia Casa Hermandad. Ese mismo día, a las 7, disfrutaremos del concierto de cornetas y tambores del Real Cuerpo Fusionada, con la participación de la banda de cornetas y tambores Redención, a las 7 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Y para terminar nuestra agenda, el domingo 1 de diciembre, a las 10 menos cuarto de la mañana, contaremos con el Rosario Votivo de los Remedios, en la parroquia de los Santos Mártires. Buenas noches. La diversidad, esa diferencia a la hora de percibir nuestras cosas, tiene más o menos la anchura del pliegue de un pañuelo. Una pequeña extensión a la que con mayor o menor énfasis somos capaces de otorgarle una cara única en el sentir y siempre sin salirnos de esa homogénea doblez que marcan los márgenes del mismo pañuelo. Son los márgenes del territorio de los matices que tal vez usamos con el fin de determinar lo que nos es oportuno, agradable, fácil o conveniente. La diversidad, cuando forma parte de nuestras vidas, reclama como espíritu libre y cambiante que es una frontera de la diferencia. Nos queremos como somos, pero en un matiz o en un fondo puedo establecer todo un tratado de diferencias entre lo que tú propones y lo que yo creo, entre lo que yo planteo y lo que tú haces. Pero esperemos un poco. En breve llegará el decoro para advertir sobre los pecados del capricho. Las últimas celebraciones cultuales en torno a la solemnidad de Cristo Rey nos permiten pulsar el panorama de la diversidad desde el contraste, a veces incluso con la maledicencia del antagonismo. Y es que la diversidad se comporta como los focos de una caprichosa elipse, que siempre guardan una equidistancia con el centro, pero se fugan al mismo tiempo de él. Estamos dentro, pero curiosamente vemos las cosas desde fuera. Desde que en el muy lejano año del 325, en el que tuvo lugar el Concilio de Nicea, tal vez el primer concilio ecuménico de la historia, se proclamara la real dignidad de Cristo, y hasta diciembre de 1925, en el que el Papa Pío XI desarrollara con especial fervor la encíclica Quas Primas, el culto a la realeza de Cristo se sustentaba no solo en las palabras del arcángel a la Virgen: darás a luz un niño a quien Dios había de dar el trono de David, su padre, y que reinará eternamente en la casa de Jacob, sin que tu reino tuviera fin jamás, sino también por el derecho de su naturaleza y de conquista a través de su redención. Pues bien, esta solemnidad tan importante, que además pone fin al calendario litúrgico anual, encuentra en la diversidad de la importancia otorgada por cada una de nuestras hermandades y cofradías, que tienen a bien conmemorar en sus cultos de reglas dicha solemnidad, unas variantes excepcionales que van desde la celebración de quinarios o triduos hasta la exigua versión, por indecorosa en alguna circunstancia, de un culto establecido por las reglas sin más afán que el cumplir con él. Hemos podido comprobar en las diferentes funciones religiosas un asombroso y dispar decoro en todo lo que concierne a dicha solemnidad. El arte, tan ligado a la liturgia, propuso de la mano de Giorgio Vasari una cualidad ineludible: el decoro, que no es más que la definición de lo certero y apropiado para cada momento. No estaría de más que algunas corporaciones y fraternidades revisaran este concepto, que unido a la importancia de la solemnidad desde el alfa hasta el omega, conforman el principio y el fin de la historia del cristianismo. Ya estamos de vuelta después de esta pausa, después de esta sección de noticias. Hemos acabado con esa lanzada y vamos a presentarte a nuestro primer invitado de hoy. A diario, escritor de periódicos.
de vocación temprana, poeta, de disfrute, dramaturgo. Hoy nos deleitamos nosotros, y también te lo presentamos en Cofradías, a una de las plumas más privilegiadas del panorama malagueño, Pablo Bujalance. Su nombre resuena como resuenan sus textos. Capaz de abrirte las carnes recordando acá en sus Nidos del Odio, tiene una especial virtud en su relación con las letras. Capaz de hacerte ver en Málaga desde sus bondades hasta todo lo que le falta. Capaz de proponer un pregón cofrade basado en la filosofía más pura. Hay que tener valor, seguridad, talento e inteligencia para hablar de Wittgenstein cuando se habla de Dios y del cautivo. Hoy tenemos con nosotros, hoy tienes contigo a Pablo Bujalance, pero antes de dejarte con él, vamos a ver al cautivo. Después de esas imágenes del cautivo por calle Cisneros, que siempre es impresionante ver esa imagen, se me ha venido a la cabeza una foto de Salvador Salas desde la parte superior de la Tribuna de los Pobres, no sé si del año pasado o del anterior, donde se veía una marea de gente por el pasillo de Santa Isabel, ese fondo. Bueno, tú sabes de sobra lo que significa el cautivo. Hemos querido darle un tono distinto, poniendo un canto de Tessé, pues para que lo vieras desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista también nos lo enseñó el pregonero de la Semana Santa del año 2019 de la Cofradía del Cautivo, Jaime, un escritor, periodista, dramaturgo, poeta, bueno, un hombre del Renacimiento prácticamente. Sí, del nuevo humanismo, ¿no? Podríamos calificarlo. Sí, un placer que haya accedido a venir a charlar un rato con nosotros porque queremos bucear de otra manera en aquellas palabras y en el contexto general de lo que hoy en día es el mundo cofrade, ¿no? Entonces creo que Pablo nos puede dar las claves sobre muchas cosas. Bueno, y si no nos da las claves, por lo menos vamos a disfrutar de la presencia de Pablo en un programa cofrade. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme, muy bien hallado.
La verdad es que el espectador de 7 te conoce por tu presencia en otros programas, con Teodoro León Gros, igual que el lector de periódicos te conoce sobre todo por tus crónicas diarias, etcétera, pero claro, nosotros nos lo hemos llevado también a nuestro terreno por esas crónicas que haces en Semana Santa. Y bueno, la verdad que después del pregón que diste en el mes de febrero, o marzo, no recuerdo, como cayó tan tarde la Semana Santa, en el mes de marzo, queríamos hablar contigo, y queríamos hablar contigo pues desde muchos puntos de vista, porque ya lo decía en la presentación que hacía de ti, hablar de Wittgenstein en un pregón de cofradías del cautivo es tener mucha valentía, ya entraremos en eso, pero... Sí. Bueno, fíjate, al final, aquello de recurrir a Wittgenstein, Wittgenstein decía al final una cosa muy sencilla y muy evidente, y si quieres un poco tonta, ¿no? Y es una de las cimas del pensamiento del siglo XX, fíjate, él concluía su obra principal, el Tractatus Logicus Philosophicus, con aquella sentencia: de lo que no se puede hablar, mejor callar la boca. Él decía también aquello de los límites del mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Y todo esto venía muy bien al final para explicar por qué las experiencias que se mueven en torno a un fenómeno como Jesús cautivo, a nivel religioso, popular, cultural, histórico, trascendental, no se pueden explicar muchas veces con el lenguaje que empleamos habitualmente. Y como te decía, me vino de maravilla aquella reflexión para empezar a ahondar en el fenómeno de esta. Tú, como persona del mundo de las ciencias sociales, Jaime, yo creo que podemos empezar ya con esa larga batería de preguntas que has preparado. Es que tenemos tantas cosas, queremos hablar de tantas cosas que vamos a intentar no extendernos mucho, pero disfrutar. Sin prisa, pero sin pausa. Vamos a retomar el hilo de aquel pregón del cautivo por la sustancia tan intensa e interesante que dejaron tus palabras. Muchas gracias. Para adentrarnos en la materia y preguntarte directamente, como persona del mundo de las ciencias sociales, ¿cómo definirías el fenómeno de la religiosidad popular? A ver, la religiosidad popular es muchas cosas, con muchos contrastes, en el que, o sea, un mundo en el que cohabita un depósito de tradición y de historia que se remonta a los orígenes del cristianismo, en cuanto a los símbolos, en cuanto a si queréis, la intención de catequesis que encierra esta puesta en escena maravillosa que es la Semana Santa, pero al mismo tiempo es un fenómeno poderosamente urbano y definidor, de alguna forma, de la vida en las ciudades, que hacen de la religiosidad popular gala y seña de identidad. No podríamos entender hoy la ciudad de Málaga sin lo que la Semana Santa, las procesiones y las cofradías hacen de ella como escenario. Es también de esta manera, más allá de la tradición, es un volcán de símbolos y de significados. Has venido a dar las claves con tu respuesta de muchas de las preguntas que te vamos a hacer y que luego intentaremos profundizar sobre ellas, porque creo que merece la pena. Por continuar un poco con el pregón, en el texto, que particularmente nos atrevemos a definir como un ensayo sobre la fe y sobre el fenómeno del cautivo, recurre en ocasiones a pensamientos muy complejos para acercarte a la explicación del fenómeno cautivo. ¿De qué material está hecha esta manifestación? El cautivo en la calle. Uy, el cautivo en la calle es... A ver, podemos establecer una conexión filosófica, teológica, concretamente sobre el cautivo, pero yo llego, si quieres, a este tipo de análisis partiendo desde una experiencia personal, que tiene que ver conmigo siendo niño, llevado de las manos de mi padre a ver al cautivo en la calle Mármoles, en la Trinidad, en el pasillo de Santa Isabel, en ese entorno. Cuando yo acudo todos los años a ver al cautivo, bien en la procesión, bien en el traslado, a ver ese estallido del que hablaba antes en la Trinidad,
inmediatamente aquel niño y aquel padre me son devueltos. Y entonces, el cautivo, si tú me preguntas de qué materia está hecha, te diría que principalmente está hecha de memoria, de una memoria emocional, sentimental y personal, por la que cada uno de nosotros, los que éramos, los que ya no están, y también la ciudad de Málaga, se nos es devuelta en una experiencia que en una ciudad cambiante, y también en la medida en que nosotros vamos cambiando, se repite igual. Muchas veces entiendo que desde el seno del mundo cofrade, cada Semana Santa es única y cada edición, si queréis, trae muchas novedades, incorpora muchos cambios. Pero para los que lo vemos desde esta manera, si quieres, lo que cambia es lo que hay en el entorno, lo que hay fuera. Pero el momento, el instante, es el mismo. Y eso es lo que alimenta nuestra memoria. Podemos hablar ahora de ese punto que es la ciudad como escenario. Bueno, eres articulista de la ciudad, cronista casi de la ciudad desde tu punto de vista. Sí. La analizas, la escrutas, la observas y lo sintetizas siempre con tus palabras. ¿Qué parte de cuota tienen las cofradías en la vertebración de la ciudad y sobre todo cómo crees que se desarrolla en este siglo en el que estamos esa estructura de ciudad? A ver, Málaga, fíjate, hablaba antes de paradojas y de contrastes, y Málaga es una ciudad hecha y resuelta especialmente a base de paradojas y contrastes. Málaga cambia mucho, está cambiando mucho. En los últimos 10 años ha experimentado muchísimos cambios a nivel urbanístico, arquitectónico, en la misma ordenación de la ciudad, en los mismos sistemas, modos de producción, el crecimiento económico pues se va asentando en un perfil muy determinado que requiere y exige más cambios. Y en este sentido, en el que ante esos cambios cada vez los malagueños disponemos, si queréis, de menos recursos y menos argumentos para alimentar nuestra identidad como malagueños, como miembros de una comunidad, vecinos de un barrio, gente que resuelve su vida familiar y laboral en una ciudad. Como decía, todos estos cambios en los que muchas veces basta que te vayas de Málaga un mes y vuelves y ha cambiado la calle en la que vives en muchos sentidos. La Semana Santa, las procesiones, en su articulación de la ciudad, en el modo en que salen y hacen de la ciudad puesta en escena, sostienen que el corazón de la ciudad sigue siendo el mismo, urbanísticamente, arquitectónicamente también. Veremos a partir de ahora las procesiones sin la Mundial, es cierto, pero las procesiones serán las mismas y de alguna forma la Mundial seguirá estando. Entonces, sin la Semana Santa, sin estas procesiones y sin esta experiencia de memoria, sería muy difícil a día de hoy mantener una identidad personal con Málaga. A raíz de eso te queríamos preguntar, que te lo voy a hacer en una pregunta, pero que tiene varias partes, que en principio has hablado de ciudad y de sociedad, de cómo se vertebra la sociedad dentro de una ciudad, y quería preguntarte pues que cuánto molestan las cofradías con su continuo procesional por la ciudad. Si, por ejemplo, la supresión del espacio público como espacio de manifestación sería la gran victoria del laicismo, y qué nos quedaría, que eso lo ha respondido ya, sin esas manifestaciones públicas, sean del tipo que sea, de nuestra identidad, ¿no? Yo defiendo siempre la presencia de la religiosidad popular en el espacio público. Es más, creo que es importante que esta presencia sea defendida por cofrades y por no cofrades, por creyentes y por no creyentes. ¿Por qué? Porque el espacio público es un ámbito en el que nos encontramos todos y en el que todo lo que nos define y todas nuestras actividades tiene derecho a tener una presencia. Si negamos
a la religiosidad popular, una presencia en el espacio público, estamos negando el derecho de los ciudadanos a profesar una religiosidad popular de una determinada manera. Entonces, insisto, independientemente de cuál sea tu fe o tu adscripción en este sentido, convendría que todos los ciudadanos, todos los malagueños, defendieran esta presencia. Dicho esto, lo razonable y lo lógico es que se trate, como siempre, de una presencia ordenada, lógica y razonable. Y para ello existen los cauces municipales, vecinales, cofrades y muchísimos ámbitos de debate en los que esa presencia se puede ir normalizando y regularizando. ¿Que habrá que se sienta molesto? Claro, es inevitable. En el espacio público, cuando alguien hace uso de él, pues otro alguien seguramente podrá sentirse molesto o podrá sentir que esto no va con él y a cambio de que ciertas personas hagan su celebración, pues tendrá que hacer algunos sacrificios. Pero así tiene que suceder con todo en una sociedad democrática, por supuesto. Yo vuelvo a unas palabras que decías antes sobre esa identidad de Málaga y bueno, dentro de este espacio se me venía a la cabeza Cavafis. Pero se me venía a la cabeza Cavafis, por eso la ciudad irá en ti siempre, pero desde el punto de vista del malagueño que emigra de su barrio de toda la vida por esa gentrificación en la que estamos viviendo y solamente vuelve a su barrio un Jueves Santo al Perchel, un Lunes Santo a la Trinidad. Bueno, ¿cómo explicarías esa presencia o esa, en cierto modo, deshumanización de la ciudad que estamos viviendo? Bueno, pues por culpa de los poderes económicos, de la forma, bueno, de la economía en general y de la mercantilización de todo lo que tenemos alrededor. Cierto, fíjate, has hablado del Perchel en Jueves Santo y recuerdo haber hablado, haciendo una de las crónicas para el periódico, hace ya algunos años con un vecino en la salida del Chiquito y en el Carmen, con este vecino emocionado. Y era un hombre que vivía en Berlín y, bueno, venía a Málaga. O sea, él nació allí, nació en Málaga, se crió en el barrio. Él llevaba viviendo en Berlín como 30 años, un hombre ya mayor. Y volvía siempre, cada Jueves Santo, a ver a su señor y a ver su procesión. Y yo pensaba, después me habría gustado tener la posibilidad de preguntarle a este hombre por la reforma de la calle Ancha del Carmen y qué le parece, ¿no? Cómo quedan en su opinión contenidas las esencias que él recordaba desde pequeño ahora tras la reforma de la calle, ¿no? Porque me quitan la memoria, ¿no? Claro, y sí tiene que ver al final. Es decir, yo escribí también un artículo crítico, ¿no? con la reforma de la calle, con la rehabilitación concretamente de esta calle, pero también es signo de la manera en que empiezan no, hay una línea emprendida desde hace ya muchos años, ¿no? De recuperación y actualización de determinadas calles muy sensibles en cuanto a la identidad y la memoria, ¿no? Hablas de mercantilización, claro, no cabe consagrar los espacios públicos únicamente a la franquicia. Sería interesante que desde el urbanismo y de la toma de decisiones políticas en este sentido se pusiera sobre la mesa el peso de la identidad y la memoria de las personas, ¿no? Aunque solo sea porque también los vecinos evidentemente somos contribuyentes y de alguna forma financiamos la transformación de Málaga, ¿no? Aunque sea de una manera tan materialista, si queréis. Pero yo considero que no debe descartarse el corazón a la hora de transformar la ciudad. Bueno, tampoco hay que descartar el corazón, por supuesto, en las personas que han ido haciendo la ciudad. Escribía esta semana Teodoro León Gros en Málaga Hoy que Málaga era una ciudad peor sin Alcántara y Chicano, pero era mejor por el legado que nos dejaban. Ibas a venir la semana pasada, no pudiste venir por el fallecimiento de Eugenio, en paz descanse. Claro, una persona que te toca tan cerca, en el caso de Chicano como amigo, en el caso de Alcántara como profesional de las letras, como escritor también, ¿cómo ves a Málaga después de la pérdida de estas dos personas? Claro, es cierto que se pierden dos referentes muy decisivos en muchas cuestiones. Yo tuve, claro, la suerte y la fortuna de cultivar la amistad y el encuentro de los dos. Tuve una relación más estrecha con Eugenio, dado que además éramos vecinos, los dos
me cuesta todavía hablar de Eugenio en pasado, ¿verdad? Somos vecinos de la Victoria y bueno, pues siempre he tenido más relación con él, pero he conocido, he frecuentado a los dos personas que han contribuido a, precisamente, poner en bandeja una identidad de Málaga como una ciudad libre, culta, que se quiere a sí misma, que no se menosprecia, que no es chauvinista, que no se vende barata, sino que aspira a todo sin dejar de ser lo que es y reivindicando precisamente lo que es como un valor axial, un valor fundamental, ¿no? Dicho esto, creo, es cierto, como decía Teodoro Lengroz en este artículo, Málaga pierde mucho, Málaga gana en cuanto al legado que atesora de estos dos referentes, pero yo quiero ser optimista también, pensando que hay talento y hay artífices que van a seguir creando en el mismo sentido, aspirando a una universalidad, si queréis, del arte y del conocimiento y de la literatura, pero con raíces ancladas muy fuertemente en su memoria. Y tengo una persona en mente que es el autor del cartel de la Semana Santa de este año, que es José Luis Puche, que para mí encarna muy bien esta idea de proyección internacional, desprejuiciada absolutamente, capaz de dialogar en cualquier ámbito del arte contemporáneo y a la vez aferrado a la identidad y la memoria de su condición de malagueño, ¿no? Entonces, creo que con el pesar de la pérdida de Manuel Alcántara y Eugenio Chicano también cabe ser optimistas, considerar que ese legado al final no es un legado archivístico, bibliotecario, sino que fermenta en personas y sigue creciendo. Tratándolo como algo orgánico, podríamos hablar de unos nutrientes, ¿no? Para las nuevas o posteriores generaciones. Entroncando con Chicano y Alcántara y con la pintura, la literatura y la poesía, ¿cuál crees que es la aportación en este campo de lo que podemos llamar de lo sensible, de lo bello, de lo elevado, por parte de las cofradías? Y sobre todo, si su mayor aportación puede ser a lo mejor lo intangible o lo inmaterial de las manifestaciones, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo con esa apreciación. Desde luego, hay un patrimonio artístico servido y puesto en la calle que llama a la admiración y que encierra cantidad de significados por sí solo. Pero, fíjate, en el teatro ocurre una cosa que realmente nadie ha sabido explicarse desde Esquilo, y es que cuando tú pones algo en un escenario, si es teatro y si es buen teatro, eso se convierte en un acto poético. Es decir, emite significados que no son los que, o no son únicamente los que se ven en directo, hay mucho más. Con la Semana Santa y con las procesiones y con la actividad de las cofradías ocurre justamente esto, en la medida y en la manera en que estas imágenes salen a la calle con esta liturgia, con la música, con el ambiente, con el silencio, con el recogimiento que hay en determinadas calles y el bullicio que hay en otras, con la inmensa, enorme paradoja y contraste que ves en la gente que acude a los barrios y a las calles y al centro en estas procesiones, el significado de lo que estás viendo se multiplica por 1.000.000. El sentido de caridad, y al final la misma raíz esencial del cristianismo. Apuntabas en la presentación esa idea de no ser yo para que tú seas, que es el mensaje que Cristo está pregonando en la cruz. En la medida en que yo no soy, tú serás, y nos invita a este proceso de vaciamiento, de alguna forma, para enriquecer al otro, ¿no? Esto, en la calle y dado así a la gente, se percibe y se da, en verdad, de una manera mucho más poderosa que de cualquier otra forma. En los templos las imágenes tienen una función completamente distinta, pero este atisbo de puesta en escena poética
únicamente, claro, se puede dar así. En la Has hecho varias referencias al teatro, tú eres dramaturgo, tienes Sí. escrito varias obras, Sí. y bueno, es evidente que la Semana Santa tiene mucho de teatralización del drama, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y partiendo de este sentido dramático, con el escenario elevado en el trono, la caracterización de los personajes, el atrezo, el vestuario, la iluminación, ya sea natural o artificial, pues te preguntaría, ¿es la Semana Santa un trasunto del gran teatro del mundo calderoniano? Y por otro lado, si es así, ¿interpretamos bien el papel? Oh, qué buena pregunta. Sí, desde luego. Sí, desde luego. Pero la gracia precisamente de Calderón, al hacer el gran teatro del mundo, es que creó una liturgia enormemente compleja y a la vez, claro, llena de una simbología muy especial, en la que el espectador, sin saberlo, formaba parte absolutamente de la historia. Es decir, es una... en ese texto, y más aún, claro, en la puesta en escena, Calderón hace al espectador partícipe de la historia del mundo, como ser individual. Y es realmente lo mismo que encontramos en la Semana Santa. Pero no hay que olvidar que el gran teatro del mundo, en la pasión y en la resurrección, ocurre en la liturgia, en la procesión, en las procesiones, ocurre con los hombres de trono, ocurre con las bandas, pero ocurre también con el pueblo, con la gente que acude a verlo. Sin el pueblo, sin esas expresiones espontáneas de emoción absolutamente irracionales, que no se pueden entender, para las que no hay palabras, como decíamos antes, por las que explicar por qué alguien se pone a llorar en la calle Mármoles al paso del cautivo. Sin eso no habría teatro. Sin eso no habría Semana Santa. Evidentemente habría pasión y habría resurrección, porque Cristo sigue siendo Cristo. Pero el teatro no se daría. Pablo, no nos queda nada de tiempo, pero yo no me puedo quedar sin hacerte una última pregunta, si mi compañero me da permiso. Y has hablado del teatro, hemos hablado de la poesía en general, y bueno, y el arte. Te diría, o te preguntaría si es la herramienta que nos puede permitir ese conocimiento profundo. Esa verdad que, aunque no sea la última, sí a lo mejor va más allá de nuestra incesante búsqueda sobre la explicación de la experiencia humana. De eso has hablado en El pregón del cautivo, sí. Y terminabas con la poesía como solución a lo mejor a la búsqueda incesante, sí. Y te pregunto si es el arte en general una solución para buscar una respuesta. Desde luego. Desde el mismo origen del cristianismo, es decir, desde los Hechos de los Apóstoles, el símbolo, el dibujo del pez, símbolo originario, ¿no?, del cristianismo, desde ahí hasta las tallas de nuestras iglesias, hay toda una tradición de arte, que además un arte siempre anclado en sus distintas épocas, que ha permitido a los creyentes, a quien ha tenido la inquietud en este sentido, a quien no sabe explicar en lo que cree, pero cree que hay algo en esa imagen, ha servido de punto de encuentro y de patrimonio común. Entonces sí, por supuesto, el arte no ayuda, el arte es la pregunta, pero también es la respuesta. Y por eso merece ser conservado, actualizado, puesto al día y protegido en su máxima responsabilidad. Estamos muy fuera de tiempo, pero igual que Jaime no se ha podido aguantar, yo tampoco. Yo quiero terminar como hemos empezado y volviendo a ese Wittgenstein, que fue el que a mí me llamó mucho la atención, pero también hablas de Unamuno, María Zambrano, Cioran, Platón. ¿Es la filosofía la fuente más válida para las respuestas a algo tan intangible como es la fe? Uy, yo te diría que no. Yo te diría que no. La filosofía es una manera de reivindicar que el conocimiento es importante, y es una manera de discriminar qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido, si queréis. Dicho esto de manera muy bruta por mi parte. Yo recurrí a la filosofía para hacer mi pregón, a citas de algunos filósofos, como una argamasa intelectual desde la que
y desde la que empezar a hacer otras cosas, y porque también me gusta la filosofía, que se ocupa muchas veces de las cuestiones trascendentes. Ahora bien, la fe también es un conocimiento que busca y persigue el conocimiento verdadero, pero lo hace de una manera distinta. La fe es una apuesta, o yo al menos lo considero así. La fe es una apuesta que se hace a título individual y particular. Y con esa apuesta, pues como diría el clásico, a pechugas, hasta el fin de tus días. Entonces, son complementarios y es enriquecedor que exista la fe y la filosofía en una persona que tenga este tipo de inquietudes. Son herramientas a las que acudir, pero al final el argumento esencial es la fe. Y aquí, pues insisto, cada uno se parte la cara como pueda. Pues Pablo, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Ha sido un placer total. Nosotros vamos a darnos un descansito y si, como decía el filósofo, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, quédate este ratito pensando qué pasa cuando te quedas sin palabras delante de tu Cristo, delante de tu Virgen. Volvemos en un minuto. No te voy a mentir, nosotros disfrutamos haciendo siempre cofradías porque somos cofrades, porque nos gusta hablar de cofradías y somos los cofrades durante todo el año. Pero, como no te quiero mentir, te quiero decir que hoy, especialmente, estamos disfrutando mucho de este programa. Estamos disfrutando de esta parte que hemos tenido de conversación sobre la ciudad, sobre arte, con Pablo Bujalance, y ahora nos queda el colofón al programa. A José Luis Puche seguro que lo conoces de antes, ahora te suena más porque es el cartelista oficial de la Semana Santa de Málaga del año 2020, pero Jaime Moreno, José Luis Puche, es un artista conocido y reconocido en todos los ámbitos, no solamente aquí a nivel local. Y ya desde hace tiempo, afortunadamente, para nosotros como malagueños y para él como artista. Pues José Luis Puche es un licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y doctorado por la Universidad de Roma. Llega al arte en un proceso de investigación muy profundo, a partir sobre todo del arte de la Edad Moderna y luego con investigaciones sobre lo conceptual, los futurismos, el arte pop, digamos que una formación ecléctica, ¿no? Encuadrado en un campo tan amplio como es el arte actual, lo relacionamos sobre todo con este contexto por la reflexión y la investigación sobre el presente. En los cofrades se ha vinculado familiarmente, musicalmente y como portador a la Cofradía de la Aspiración, pero estamos en la actualidad y vamos a ir hacia ella. Buenas noches, José Luis Puche. Buenas noches. Bueno, este viernes te pudimos ver en esa presentación, ahora entraremos en esas sensaciones precisamente, empezando por ese presente tan inmediato, una vez que se culmina a través de todos estos actos, este nombramiento, que es un símbolo que además tiene mucha carga emocional. ¿Cómo fue, cómo viste ese nombramiento de cartelista de la Semana Santa? Bueno, como un momento súper especial en la vida de cualquier cofrade, ¿no? Y en mi caso como artista además, ¿no? Yo lo estoy diciendo así, tal como lo siento. Para mí, que me hayan nombrado el autor del cartel de la Semana Santa de Málaga, creo que es el primer sueño que yo he tenido de cuando era niño, ¿no? Que siempre veía los carteles de nuestra Semana Santa, que era un coleccionista de carteles, iba de tienda en tienda buscando los carteles que más me gustaban, reservándolos para que cuando acabara la Semana Santa me lo dieran, de itinerario, de un montón de cosas, ¿no? Siempre he ido coleccionando y, oye, si era ahora yo el que haga ese cartel, ¿no? El que siempre he anhelado durante toda mi vida, pues, no sé, es algo de lo más especial, ¿no? Y que el jueves pasado se hiciese oficial, pues claro, ya es como algo, ya no me lo van a quitar, ¿no? Jaime. Bueno, en el momento que, como tú has dicho, es un acto simbólico, pero
pero evidentemente se materializa, ¿no? el hecho públicamente. Pues te quería preguntar qué se te pasó por la cabeza, si te acordaste de alguien, de algo en especial. Has hecho referencia pues a tu niñez, a tu coleccionismo de carteles, a la impronta que uno siempre desea, en la que desea participar, ¿no? En este caso en el cartel. Cuéntanos si algo de eso pasó por tu cabeza. Sí, se me pasaron mi familia, ¿no? Que son los que me han siempre involucrado en el mundo de las cofradías. Mi madre me transmitió esa pasión, mi abuela, mi abuelo. Siempre hemos vivido en casa con fotografías de mi abuelo como portador de trono, como hombre de trono. Entonces, claro, me he acordado, y en mi discurso, en mi pequeño discurso que hice mención eso, a mi abuela, que era la que nos llevaba a mí, a mis primos, mis hermanos, y estaba toda la tarde con nosotros. Y claro, de todos ellos me he acordado, y afortunadamente mis padres pudieron estar allí conmigo, ¿no? Entonces, claro, pues tenerlos presentes, un lujo. Ahora hay dos preguntas, una de trámite y otra en la que queremos intentar profundizar algo más contigo. La primera es, bueno, si estás trabajando ya en la obra, y lo segundo, ¿qué mensaje planteas transmitir? No queremos saber ningún detalle, simplemente ¿qué mensaje te planteas permitir con esa obra? Pues mira, sí que estoy trabajando ya en la pieza porque terminé hace muy poquito de todas las obras que tenía que hacer para el Teatro Soho CaixaBank, y una vez que he terminado ya me he centrado en él. Entonces llevo como unas 3 semanas solo abocetando, teniendo ideas una tras otras, pero eso es un trabajo yo creo que de lo más difícil que he tenido en mi vida, de verdad, porque nunca me he ido del estudio satisfecho con lo que he encontrado, ¿no? Buscaba ese día, yo tenía, por ejemplo, el Cristo de la Aspiración, a Dolores Coronada delante de mí, digo, por favor, ayúdame, que llegue algo, ¿no? Un hallazgo, que dé con un hallazgo. Y el otro día, precisamente el jueves, antes de nombrarme, di con algo, ¿no? Entonces ya, una vez que tienes planteado eso, ya empiezas a perfilar, ¿no? a pulir, pones una cosa, al día siguiente la cambias porque realmente no funciona. Está bien esto de irte del estudio, habiendo hecho un trabajo y volviendo al día siguiente y volverlo a ver, y cuando no hay un feedback positivo entre el artista, bueno, entre el que lo ha creado y lo que tiene delante, directamente hay que rechazarlo y volver a empezar, ¿no? El proceso de creación, que lo comenta Yao en una de sus obras, dice, cuando no te salgan las ideas, vete al cine que ya te llegarán, y bueno, prácticamente es lo que te pasó casi camino de San Julián, ¿no? Sí, prácticamente es así. Y bueno, y lo que tú me decías que si se podía adelantar algo, bueno, pues... sobre todo la idea que quieres transmitir, sí. más que adelantar, que eso realmente no nos interesa, porque queremos conservar la capacidad de sorpresa. Claro, que llegue ese mes de enero y ver el cartel sin tener más que... No, mira, yo os voy a hablar de mi percepción personal de cómo debe ser un cartel de la Semana Santa de Málaga. Con esto no pretendo implantar un dogma ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, cada cartelista, cada pintor tiene que tener su propia idea, pero yo no lo percibo como algo personal, o sea, yo creo que no debo de caer en un personalismo sobre un Cristo o una Virgen en concreto, sino que a mí, como autor del cartel de la Semana Santa, creo que se me encomienda de que anuncie que llega la Semana Santa de Málaga, es decir, debe ser un cartel plural, ¿no? Plural que englobe lo máximo posible a toda la Semana Santa sin caer solamente en una cosa, o sea, en este caso un Cristo y una Virgen. Vamos ahora, si te parece, a reparar en alguno de tus dibujos que hemos podido ver en Instagram, y al margen del que sirvió el año pasado para ilustrar el cartel de salida de la hermandad de estudiantes, sí. ¿No? Y vamos, los usas para anunciar la llegada de la Semana Santa. Sí, de verdad. Que es curioso, en ellos podemos ver pues el valor tradicional de la hechura del capirote, una mano junta de Dolorosa descontextualizada de la imagen, y sobre todo la música, ¿no? Representada por el redoble del sargento Villegas o Alberto Escame subido a caballo con la corneta. ¿Tenemos aquí un collage que puede definir a José Luis Puche, cofrade? Sí, yo creo que sí, porque yo me centro mucho en los que son los artífices de la Semana Santa, o sea, ¿quiénes son? Porque ¿qué es la Semana Santa? Aparte de un acto de fe, es también una puesta en escena, ¿no? Algo que conmociona, al final es una amalgama de tantísimas cosas que es lo que te produce una cierta conmoción al cofrade, ¿no? Y yo es lo que he pretendido siempre, humildemente, he hecho como mi cartel, ¿no? Para felicitar a todas las personas que tengo en Instagram, pues que tengan una feliz Semana Santa. Entonces, siempre me he basado en mis recuerdos, ¿no? Veía al sargento Villegas redoblar y decíamos, ¡bah!
qué pasada, ¿no? O el momento en el que vas a que te pongan el capirote, ese momento es casi religioso, porque en el momento en que te ponen el capirote, claro, exactamente, y ya te ves tú que dices, aquí soy yo el nazareno, ¿no? Entonces, claro, sí que me define. Hablamos, Jaime, de José Luis como un artista de vocación humanística, perspectiva renacentista, bueno... Sí. Yo sé que él tiene devoción, si lo podemos llamar así, por Leonardo da Vinci. Y bueno, Leonardo decía que para pintar solo se aprende de tres maneras: dibujando, dibujando y dibujando. Exacto. Y que, vamos, de hecho recomendaba una larga formación en el dibujo para llegar a la pintura, ¿no? Yo te quería preguntar si es el dibujo tu forma de expresión artística o estamos ante una etapa o fase que puedes romper en cualquier momento hacia otra técnica, otro medio. No, el dibujo para mí es el 100% de mi trabajo. Hace poquito estuve en Nueva York en una exposición en el Drawing Center y la exposición se titulaba El dibujo es la llave del arte. Yo creo que esa definición es brutal. Es verdad que es la llave y que ya una vez uno traspasa la puerta encuentra otros caminos, ¿no? Que ahí es donde ya entra la pintura. Pero yo he encontrado en el dibujo una definición total, es decir, el alfa y omega de todo el arte. Y ahí es donde establecí todos mis estudios y toda mi labor científica como investigador de la parte visual y formal, y ahí es donde me he quedado. El año pasado pudimos ver en el cartel de estudiantes, bueno, era coherente, que correspondía con esa obra que en ese momento estaba realizando. Cuando veamos el cartel vamos a poder identificarlo con tus últimas obras, por ejemplo con ese espectacular mural del Teatro Sojo, o te planteas una cierta interrupción o una adaptación en esa línea actual de tu obra. Bueno, mira, yo pienso que cada obra, sobre todo cuando son obras importantes en el camino de tu vida, tienen que ser obras que creen un punto de inflexión, ¿no? Por ejemplo, lo fue para mí el hacer la escalera del Pompidou, lo fue para mí también el CAC Málaga, ahora la obra del Teatro Sojo, es decir, son obras donde realmente te la juegas. Realmente es... Entonces, claro, al estar en esa situación, tú mismo te obligas a abrir una nueva ventana, ¿sabes? Una nueva puerta por la que seguir transcurriendo. Y yo creo que va a ir así, es decir, tiene que ser... O sea, mi última obra así grande ha sido la de Teatro Sojo CaixaBank, y esta tiene que ser la próxima. Es decir, que cada obra tiene que ser fundamental para ir dando un paso y otro paso, y esta obra no lo va a ser menos. Escaparates de alto riesgo, podemos llamarlo, ¿no? En cierto modo. Sí, por eso me lo estoy tomando tan en serio. Es decir, yo podía coger un Cristo o una Virgen y seguir adelante y se puede hacer un buen cartel con ello. Pero no, yo quiero dar algo que de mí sea lo mejor que pueda dar. Siguiendo con tu pintura y como malagueño, próximo al mundo cofrade, te quería preguntar sobre la evolución en la integración del arte actual o arte contemporáneo en el seno de las hermandades. ¿Cómo valorar la relación del arte actual y de la Semana Santa? ¿Y cuánto queda de inmovilismo dentro de ellas en cuanto al arte y cómo podríamos desterrarlo? Sí, es una pregunta muy interesante. La incursión del arte contemporáneo en el mundo cofrade, la verdad que es bastante sutil de momento, es discreto. Pero hay cofradías como por ejemplo Estudiantes que están haciendo una apuesta desde hace varios años, y claro, y yo por ejemplo jamás había hecho un cartel para la Semana Santa de ninguna cofradía de Málaga, y claro, esta invitación por parte de Estudiantes hacia esto que ya sabía yo que se hacía, ¿sabes? Decía, ay mira, porque yo tenía un gran miedo realmente en mi trabajo, que es que cada vez me iba alejando más de las cofradías en la medida que yo iba dando pasos en el arte contemporáneo. Digo, qué pena que nunca le voy a poder dar a la Semana Santa nada. Y fíjate que Estudiantes para mí fue un regalo que me hicieran este encargo, y posteriormente ha llegado esto. La verdad es que bendito sea ese riego de Estudiantes, Pablo Alonso Herraiz, Oyarzábal, en tu caso, artistas que muchas veces ni nos planteamos en el mundo cofrade. Ya sea algo figurativo, como por ejemplo puede ser los trabajos que tú haces, ya sea el conceptual de Oyarzábal. A mí me parece una apuesta interesantísima y creo que las cofradías, que somos entes recreando el siglo XVII, pero solo un día al año, tenemos que vivir en el siglo XXI, que es al que pertenecemos, ¿no? Somos personas del siglo XXI. Pues entonces me parece más que interesante que hayas recordado la apuesta de Estudiantes.
Te iba a preguntar, las redes sociales son muy parte de cualquier espacio, ¿no? Social, comercial, creativo, artístico, lo forman ya, o lo inundan todo, ¿no? ¿Cómo valorarías tú el fenómeno este de la globalización que ha llegado y ha inundado todo? ¿Y cómo crees y en qué medida crees que puede afectar a la Semana Santa? Bueno, afectar positivamente, ¿no? Bueno, de la manera que tú lo entiendas, positivo o negativamente. Yo creo que las redes sociales, en cualquiera de sus formatos, Instagram, Facebook, Twitter, realmente si se sabe utilizar coherentemente, es una herramienta brutal. Porque además, aparte de que prácticamente es gratis, aunque si queremos no es gratis, pero en buena medida es el mejor escaparate. Yo, por ejemplo, he comprobado que en mi trabajo, a partir del uso, por ejemplo, de Instagram, Facebook, he llegado a rincones del mundo que yo no me imaginaba que podía llegar. Sí, es decir, si mal no recuerdo, a Sydney a partir de tu Instagram, ¿no? Efectivamente, fue a partir de mi Instagram donde diversos art dealers del mundo empiezan a contactar conmigo. Oye, quiero obra tuya, oye, quiero esta obra para una exposición, ¿puede ser posible? Entonces, claro, a partir de ahí fue cuando me di cuenta del poder de las redes sociales, pero eso sí, con una coherencia. Es decir, yo nunca he utilizado mis redes sociales para mostrar que como ni nada de esto, sino mi trabajo. O sea, si tú ves mi perfil es solo mi trabajo prácticamente. Bueno, nos quedan 2 preguntas para terminar, Jaime, pero como aquí, en Historia del Arte, en conocimiento de este mundo del arte contemporáneo, en conocimiento del propio artista, quien manda eres tú, porque eres el que tiene esa formación, todo tuyo. Yo que estoy contemplando, la verdad que estoy aprendiendo mucho. Se nos va a quedar mucho en el tintero, pero bueno, esperemos que otro día podamos ampliar y seguir conversando sobre el asunto, porque da para mucho. Te quería preguntar que el uso que tú haces de forma auxiliar de la fotografía como fuente de creación, ¿no? como uno de las matrices creativas en tu trabajo, usas en cierto modo iconos de otro tiempo, iconos de un pasado que atemporales, no están definidos exactamente. Y te quería preguntar que más allá de ese valor conmemorativo o representativo de la fotografía, ¿tiene hoy validez en la Semana Santa la fotografía? Sí, yo creo que sí. Este uso, bueno, tiene un término técnico, ¿no?, dentro del mundo del arte, que se llama postfotografía, es decir, aquello que se hace después de hacer la fotografía. Y claro, ¿cuántos de nosotros no partimos de una fotografía para hacer un cuadro? O sea, porque claro, yo no me voy a poner a hacer el cartel, por ejemplo, delante del Cristo de la Humildad, ¿no? Sino que utilizamos fotografía o utilizamos vídeo. Entonces tiene cabida. Lo hago yo en mi trabajo. Y además es súper interesante porque yo creo que la fotografía actualmente lo que hace es que confronta al mundo. Como tú has dicho, yo utilizo muchas fotografías que se basan, bueno, vienen de los años 40, 50, 60 del mundo entero, pero ¿por qué utilizo yo esas fotografías? Lo estoy utilizando yo y la están utilizando otros muchos artistas en otras partes del mundo. Y yo me doy cuenta cómo han utilizado, sin darse cuenta ellos, estos artistas, ¿no? Uno ha utilizado esa misma fotografía, otro ha utilizado, por ejemplo, uno en Alemania, el otro lo ha utilizado en América, el otro, y están las mismas fotografías en los mismos cuadros, o sea, en sus cuadros. Y dice, hay que ver qué manera de interpretar tenemos ahora mismo el mundo, ¿no? Porque claro, al hacer cada uno un uso distinto de esa misma fotografía y al interpretarlo de una manera distinta, al final hace que el mundo se pueda confrontar. Sí. Pues yo te voy a dejar la última, pero déjame... No, que te la dejo a ti, que hoy aquí en Historia del Arte, siempre que hablemos de pintura, etcétera, tú mandas. Pues mira, vamos a cerrar porque no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, y te voy a preguntar que cuánto hay en la realización del cartel de la Semana Santa de amor al arte, cuánto de pasión y cuánto de proyección pública y artística. Pues, cabe un 100% de cada en el papel. hay todo eso, es una amalgama de todo lo que tú has descrito. Pues te deseamos lo mejor y sobre todo que nada, en un mes y medio vamos a estar conociendo tu obra. Será un momento bonito para ti, por supuesto bonito para nosotros, porque como cofrade recibir un año más ese cartel, esa llegada de la Semana Santa casi el día después de Reyes, un día ilusionante. Disfruta mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por venir. Pues ha sido un placer, José Luis, buenas noches. Jaime Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Satisfecho? Satisfecho plenamente con todo el programa. Ha sido... Yo creo que... Yo me voy con las pilas cargadas. Muy interesante, enriquecedor y bueno, siempre me parece que es muy positivo valorar las cosas desde otro ángulo y desde otros aspectos.
Pues efectivamente, nosotros nos vamos ya. Te vamos a dejar, yo creo que hoy tienes material y tiempo para reflexionar, porque aparte de esa actualidad, hemos empezado hablando del Cristo de la Victoria, aparte de esas reflexiones en torno a la Semana Santa, a la ciudad, a Alcántara, a Chicano, que hemos tenido con Pablo Bujalance, hemos terminado hablando también de arte, también de la ciudad, también de las cofradías, que al fin y al cabo son vertebradoras de nuestra ciudad, con José Luis Puche. Lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene y como siempre, sé libre y sé feliz. Buenas noches.